yo tengo un resguardo de una cierta cantidad de oro, se lo entrego a otra persona, esa persona puede ir a su vez a ese banco y depositar ese oro, recogerlo, lo que haga, lo que quiera. Pero hay aquí que estamos hablando siempre de la teoría económica, hablamos de personas, de acción humana, medios, fines, etc. ¿Qué ocurre cuando esos banqueros de la Edad Media se encuentran con esos calabozos llenos de oro en contra de un papel que han entregado a sus legítimos propietarios, ¿no? Que ahí empieza a surgir comportamientos inadecuados, como es empezar a hacer préstamos en base a ese oro. Cuando tú le entregas un préstamo o resguardo de papel a otra persona, en préstamo a un depósito que tú tienes, si el que ha depositado el oro te lo deja una determinada cantidad de tiempo y no lo va a retirar, no hay ningún problema. Pero si ese depósito es un depósito que la otra persona puede retirar en cualquier momento y yo a su vez lo presto por otro lado, puede darse la coincidencia de que haya dos personas que coincidan a depositar ese oro. Se crean una serie de tensiones y ya en la Edad Media esas tensiones y ese emitir papel moneda, resguardo, sin oro real detrás, ya provocó una serie de quiebras bancarias en la Edad Media. La historia de la banca está llena de quiebras. Está llena de quiebras. Llena de quiebras. De hecho, hay un papa de los fundadores de la Iglesia católica que primero fue banquero y que quebró el banco y dejó un montón de cristianos arruinados, ¿no? Y luego pues, se redimió y llegó a ser papa, ¿no? Y murió martirizado. Pero es curioso, sí, la historia de la banca es una historia de las quiebras. ¿De acuerdo? Bueno, y aparte por ejemplo, el oro que venía de América, ¿no? Que entraba por Sevilla. Carlos V, bueno, cuando necesitaba financiarse, llegaba y directamente lo saqueaba de los propios bancos, ¿no? O sea, es una historia de saqueo y de ruina. En la actualidad, ¿qué respalda nuestro papel? En la actualidad, nada. ¿No? En la actualidad, nada. Hemos hablado, llegamos a estas quiebras bancarias, sí, que son muy habituales en la Edad Media, siglo XVI, XVII. Entonces intervienen los estados. Los estados eliminan ese papel bancario y se hacen con el monopolio del papel moneda. Supuestamente los estados guardaban ese oro y emitían papel contra ese oro. Eso funcionó más o menos durante unos 100 y pico años hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una catástrofe que no había tenido parangón en la historia de la humanidad y de repente los estados se embarcan en unas deudas impresionantes. ¿Qué ocurre? Que les ocurre lo mismo que le pasaba a los banqueros de la Edad Media, que tienen la tentación de emitir más papel que el oro que hay realmente en el cofre. Y ahí es donde vienen los grandes déficits que empiezan ya y las crisis que hay después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esos déficits sirven para financiar una guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Por eso además le permite a los estados en ese momento financiar una guerra cruenta y enorme, gracias a ese poder de poder emitir papeles porque tienen el Estado el monopolio. Porque ¿quién podía controlar el papel que se emitía? El Banco Central. Los bancos centrales se crean como salvaguarda de los pequeños inversores de las quiebras de la Edad Media. Pero al final los políticos o los estados sucumben en la misma tentación. Porque tienen la máquina que fabrica billetes. Claro, porque tienen la máquina que fabrica billetes. Cuando fabricas más billetes que el oro o los bienes que te lo respaldan, pierde valores. Efectivamente, pierde valor el papel, suben los precios, se producen inflación, se producen desinversiones y se producen los efectos que estamos padeciendo ahora, que no son nuevos. Ya hubo una gran depresión en el año 29 y ahora estamos en una situación parecida. Todo viene inducido porque realmente en un momento dado, bueno, y tú estabas comentando que ya en el 71 fue Nixon el que abandonó totalmente el patrón oro, porque los dólares hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, teóricamente se podían cambiar por oro. El tesoro norteamericano permitía que tú pudieras retirar el valor de oro, aunque lo fueron manipulando, pero bueno, por lo menos tenía ese respaldo, ¿no? Pero ya en 1971 se abandona totalmente el patrón oro y hoy por hoy el papel... O sea, que hasta el 71, en los años 60, un americano podía llegar con $10.000 y decir, quiero el equivalente de $10.000 en oro. Efectivamente, el tipo de cambio estaba fijado por el Estado, pero sí había esa posibilidad. Hoy por hoy ya no existe, ¿no? Está totalmente abandonado el patrón oro, por lo cual no hay un control real de la emisión de papel moneda. Y eso es una cosa que, como nosotros utilizamos el dinero en todos nuestros intercambios y todo el valor de la economía se refleja en términos de dinero, el hecho de introducir, como tú has dicho, más dinero en la economía supone una cantidad de distorsiones que aquí tenemos el resultado. Y hoy, por ejemplo, estamos hablando de las medidas tan urgentes del Gobierno, de los 5 millones de parados, y viene de esa manipulación que no olvidemos, del oro, que era el dinero evolutivo elegido por las personas, pasamos al papel moneda estatal, monopolio del Estado,
manipulación de la política monetaria y consecuencias las estamos afrontando hoy por hoy. Jesús, ¿no se podría dar la circunstancia de que la gente le perdiese el respeto al actual dinero? Ha pasado en Zimbabue, por ejemplo. Zimbabue emitía en papel y o sea, las personas no iban a trabajar porque el coste del billete en papel de Zimbabue era superior al que iba a cobrar cuando fuera a trabajar, ¿no? Se han dado casos de hiperinflaciones, pero no solo en Zimbabue, se dieron en Alemania, se han dado hiperinflaciones, ha habido en muchos momentos de la historia, ¿no? Que el papel ha dejado de valer. Aquí en España, durante la Guerra Civil, el papel republicano dejó de valer, simplemente porque no tiene ningún respaldo, simplemente lo respalda una supuesta confianza que da el Estado en este caso, ¿no? Pero detrás de esa confianza es eso, confianza. Cuando deja de haber confianza en ese Estado, el papel moneda deja de existir, no tiene valor. Entonces, acumular papel moneda es un riesgo. Bueno, es un riesgo. Hoy por hoy, y esto también lo dice el catedrático Huerta de Soto, afortunadamente en España nos ha salvado el estar en el euro, porque el euro no es un papel moneda que nuestros políticos puedan manipular. Zapatero no puede imprimir euros. Entonces, hoy por hoy Zapatero se ha visto comprometido a afrontar una situación económica dura y tomar una serie de medidas como la que ha tomado o van a tomar ya. Pero el Banco Central Europeo sí imprimió. Efectivamente, pero y más de lo que debería, ¿no? Efectivamente, y más de lo que debería. Pero ya es una cosa que tiene que ser mucho más pública y mucho más consensuada. Y emitir papel moneda puede ser bueno para España, pero puede ser malo para Alemania. Zapatero puede exigir ese papel, pero Angela Merkel no. Y, o sea, Zapatero no puede... Digo Zapatero porque es el actual presidente del gobierno. Daría igual que fuera cualquier otro presidente. El político que actualmente, o el presidente del gobierno actual, ha tenido que afrontar una serie de reformas necesarias en la economía porque no ha podido manipular esa cantidad de dinero. Si no, estaríamos como en los años 90, que hubo una serie de devaluaciones continuas de la moneda, ¿no? Y no nos olvidemos que devaluar una moneda es como la práctica que hacían cuando los reyes emitían las monedas de oro, que es que las cogían, quitaban la mitad del valor, le metían cobre o cualquier otro metal dentro de la moneda de oro y de una moneda sacaban dos. Eso es devaluar. Efectivamente, a mayor cantidad de dinero en la economía, los precios van a subir. Eso es lógico. O sea, es una ley de tendencia de la economía. Entonces, hoy nos vemos, afortunadamente, aunque el euro no es el patrón ideal, es una especie de patrón oro que no pueden manipular, porque el oro tiene una característica que es muy escaso. Entonces, las reservas de oro son muy estables. Entonces, ahí está el tema de que no haya esas inflaciones y no haya esa distorsión en precios. Y los agentes, los consumidores, los empresarios, todos podamos tomar decisiones adecuadas porque y coordinadas. ¿Porque el patrón sigue siendo el oro, Jesús? No, ya en estos momentos no hay ningún tipo de patrón. Vale. Entonces, escuchamos noticias como que, por ejemplo, China lleva años acumulando cantidades enormes de oro, comprando todo el oro que puede. Bueno, porque en el fondo saben que ante una crisis de confianza, al final, ¿qué va a respaldar ese dinero? El oro, que es el dinero que las personas habíamos elegido y que los gobiernos en un momento dado nos quitaron. Pero los gobiernos, igual que lo sabemos esto nosotros y ahora lo compartimos con los espectadores, los gobiernos también lo saben. O sea, y por eso actualmente muchos gobiernos pero luego están hay otros acumulando. gobiernos que han vendido oro. Bueno, porque históricamente España ha vendido oro. España fue el caso. En un momento dado pensaron que, como estaba subiendo el precio del oro, bueno, que era un buen negocio. Bueno, pues una política equivocada, como muchas otras, ¿no? Tenemos, como tú mismo decías, los chinos o los norteamericanos que en un momento dado siempre han mantenido esas reservas de oro, ¿no? Aunque ya no esté realmente respaldado de forma legal, que tú no puedes ir a cambiar, pero por lo menos genera esa confianza de saber que esa mercancía que es real, que es tangible, está ahí, ¿no? ¿Qué otros patrones han existido de manera masiva e importante, además del oro? Bueno, patrones, ha habido también, ha funcionado a veces la plata, por ejemplo, como dinero, ¿te refieres? Sí. El oro se utilizaba en las transacciones importantes, la plata para el menudeo, pero realmente, el patrón siempre ha sido, el que han utilizado los gobiernos ha sido el oro. Ha sido realmente, y además, como patrón, tiene una característica muy buena, que es además universal. El oro se ha aceptado en cualquier civilización y en cualquier momento. Pero en la época en la que se comerciaba directamente con oro, éramos menos personas en el mundo y manejábamos cada uno menos dinero. Claro, casi toda la gente era pobre. ¿Podríamos intentar imaginar un mundo hoy sin papel moneda y con oro? No tendríamos oro para... ¿no? Bueno, vamos a ver. El hecho, la cantidad de oro no es importante. O sea, no hace falta una cantidad determinada de dinero en la economía, porque los precios se ajustan a esa cantidad. Lo importante es, más que en la cantidad en sí, es que esa cantidad sea estable. Porque los precios se ajustan a esa cantidad y entonces todos podemos hacer intercambios basados en un patrón. El problema es